Como les había comentado, esta unidad está un poquito larga. Estamos viendo, ya vimos bacterias, hongos y hoy vamos a ver algas para dejar protozoarios y virus pendientes. ¿Qué son las algas? Son de los que requieren compuestos inorgánicos. Como resultado de la fotosíntesis, las algas producen oxígeno e hidratos de carbono, que luego son utilizados por otros organismos, incluidos los animales. Por lo tanto, desempeñan una función importante en el equilibrio de la naturaleza. Y de hecho, al principio del semestre, no sé si recordarán que expliqué que las algas o las microalgas fueron las culpables de que todo el planeta Tierra pues tuviera oxígeno, ¿no? Antes de estas no había oxígeno, era un ambiente anoxigénico y las algas fueron las que producieron el oxígeno para tronar aquellos microorganismos que no toleran las concentraciones de oxígeno, los anaerobios estrictos. Las plantas, las algas y las cianobacterias usan agua como fuente de hidrógeno y liberan oxígeno. Tenemos dióxido de carbono más agua más luz, da glucosa, agua y oxígeno, ¿no? Eso es un balance general. Entonces, las diferencias entre hongos, algas y protozoarios y helmintos, que también vamos a ver, es que, por ejemplo, los hongos son quimioterótrofos, las algas son fotoautótrofos, los protozoos también son quimioterótrofos, igual que los helmintos. Multicelularidad, algunas son algas, algunas son unicelulares y muchas son pluricelulares. División celular, son unicelulares, forman coloida. Métodos para adquisición de alimentos a través de difusión. Característica relevante, pues generalmente pigmentos, algunos nutrientes. Y formación de embriones, ninguna, ¿no? Solamente los que forman embrión son los helmintos. La morfología es la siguiente, ¿no? Son unicelulares, algunos con formas redondas, cilíndricas y uso de hoja de mazo. Entonces, aquí se pueden ver, por ejemplo, clamidomonas. Entonces, sí logran apreciar esos bonitos colores verdes. Las microalgas se pueden ver en un microscopio 6, un microscopio normal, a 40x. Entonces, son fáciles de identificar. Y el representativo, o uno de los representativos del género de las algas, o las microalgas, es Euglena. Euglena parece una microalga que tiene como un ojito. En ese ojito es donde se encuentra el núcleo, ¿no? Tiene estigma, tiene flagelos, cloroplasta y una membrana celular. También tiene vacuolas dentro de estos organismos. Las formas filamentosas pueden estar cenocíticas o estar divididas en la célula. Los filamentos pueden estar agrupados y pueden ser ramificados o no. Sin septos, así se ven, una microscopía, o sea que no están septadas. Y así se ve morfología. Me gustan mucho estas imágenes, ¿no? Los colores que... Pero también hay otras algas semejantes a las plantas, formadas por muchas células o veces sin diferenciación, que son las algas rojas o las algas pardas. Este es un ejemplo. Alga parda, sargasmus, que es muy común en los mares, que es lo que contamina, que dicen que contamina, pero no, realmente no contamina, entonces, pero no es ornamental. Gracilaria, pues una alga roja, así se ve. Y la morfología, pues tiene láminas, tiene una vejiga llena de aire, estirpe y tiene una zona de anclaje. Las diatomeas son unicelulares y de hecho las diatomeas se ven en una práctica de microbiología que se llama columna de Winogradsky, ahí se puede ver. Entonces poseen una pared celular compleja, compuesta de sílice, almacenan parte de la energía en forma de aceite y forman gran parte del petróleo. Por eso muchos están viendo por ejemplo, los biodiesel,
a través de microalgas, ¿no? La producción de aceites a través de algas, ¿no? Entonces las algas purifican el aire y pues pueden producir aceite, ¿no? ¿Cómo se ven las diatomeas centrales en colonias marinas? Una diatomea central marina, en forma frontal y más cerquita, ¿no? Así se ven, de bonitas. Pues ya habíamos visto, esto creo que ya lo. Y las algas rojas o rodofitas son un grupo importante y comprende unas 7000 especies de una gran diversidad de formas y tamaños. Forman parte del clado Archaeoplastica junto a Glaucophyta y Viridiplantae, que son las plantas verdes. Según el criterio que se tome, se incluyen entre las plantas o entre los protistas. Se caracterizan por su inmovilidad debido a la carencia o pérdida evolutiva de flagelos en todas las etapas de su ciclo. Sus plastos presentan dos membranas, clorofila A, y pigmentos accesorios, ficolipiproteínas y carotenoides. De hecho, es una muy buena fuente de carotenoides, que ya saben que es el precursor de la vitamina A, las cuales enmascaran el color de la clorofila y le dan el color rojo distintivo a estas algas. Está bien representada en aguas profundas. Rodofita se origina el Mesoproterozoico y se divide filogenéticamente en dos clados, los cuales divergieron hace unos 1200 millones de años. Hay unas algas termoácidas, cianodiofitina, que son un grupo primitivo de pequeñas algas unicelulares esféricas que presentan una coloración similar a las algas glaucofitas, que va de verde a un verde azulada. Se caracterizan por ser extremófilas debido a su condición termoacidófila, habitando en aguas termales, calderas volcánicas y algunos entornos ácidos productos de la actividad humana, mostrando además resistencia a la presencia de metales tóxicos. Su producción es asexual por división mitótica, formando en ocasiones endosporas en números 2, 4, 8 y a veces hasta 16 células hijas. Son organismos muy simples y en la mayoría de ocasiones poseen un solo cloroplasto y una sola mitocondria, los cuales se producen por división sincronizada entre la célula y estos mismos organismos. Las algas rojas rodofita, pues así se ven, es un ejemplo de en aguas dulces y pues son utilizados precisamente como alimento porque es precursor de los carotenoides o para extraer el pigmento color rojo y utilizarlo como un colorante orgánico. Y así se ve, ¿no? Esta es una moneda del tamaño Alimenia y Palmaria palmata, ¿no? Son dos ejemplos de las algas rojas. Phaeophyceae o algas pardas o Phaeophyceas es un grupo de algas incluido en el reino protistas. No son verdaderas plantas, pues se clasifican en el grupo Heterocontophyta. Comprende unos 265 géneros con unas 1500 a 2000 especies. Las algas pardas son principalmente productores primarios. ¿Por qué? Porque se los comen los peces, entonces de comunidades y protistas. Las algas pardas comprenden formas pluricelulares con tejidos diferenciados. Generalmente se presentan en forma de rizoide, estirpe y láminas, ¿no? Fucus es un género representativo de este tipo de algas pardas. Fucus vesiculus y una microfotografía de una sección de una estirpe de alga parda. ¿Cuál es el ciclo vital de todas las algas? Pues es un sencillo. Si es monogenético, comprende un solo tipo de generación, pues el cigoto da lugar directamente a nuevos gametos, cerrando el ciclo. Si es digenético, en el caso del organismo diploide, se desarrolla a partir de un cigoto, recibe el nombre de esporfito y produce esporas. Las esporas se desarrollan y dan lugar a nuevos gametofitos, cerrando el ciclo, ¿no? Esta es la vida, es el ciclo de Krebs, el organismo organizado, ¿no? Y cómo se va dividiendo, cómo se va multiplicando y lo que estábamos mencionando. La isogamia es una forma de reproducción sexual
propia de los vegetales, en la cual dos gametos se unen para formar el cigoto, que son idénticos en estructura y tamaño. Y la heterogamia o anisogamia es un tipo de reproducción que involucra la fusión de dos gametos disimilares en tamaño. En la oogamia, los gametos masculinos son pequeños, numerosos por gametagio, pobres en plastos y en reservas y muy móviles. Se denominan espermatozoides o anterozoides. Ejemplo de esto también es entre los seres humanos, ¿no? Es un ejemplo de oogamia, ¿no? En el que el óvulo es mucho más grande que el espermatozoide. Lesonia nigrensis y Durbinella antártica. Generalmente se puede encontrar en mares. Fucus otra vez, vesiculus y macrocystis. Las algas verdes, las que son representativas, o clorofitas sensus lato, es el grupo parafilético de las algas estrechamente relacionadas con las plantas terrestres. Algunas fuentes usan el término clorofita y más antiguamente clorofitaceae, pero luego estos términos se van usando para determinar subgrupos, de tal manera que el grupo de algas verdes como taxón, ya saben que es un taxón, ha devenido en informal, considerándose que taxonómicamente incluyen los grupos de algas clorofita y carofita. Como algas verdes se han descrito hasta ahora unas 10.000 especies diferentes, sin embargo aún falta todavía por descubrir, aunque se encuentran también en los mares, son más diversas que las aguas continentales. Muchas son unicelulares, frecuentemente flageladas, pero otras desarrollan formas pluricelulares que nunca son completas. Así se puede ver. Alimeda y Cabulera. Acetobularia, de hecho Acetobularia es, digamos que una especie tipo que se utilizó Acetobularia para explicar una combinación genética. Entonces lo que hicieron de Acetobularia es que parece un sombrerito en la parte de arriba, le quitaron digamos que el sombrerito y le pusieron en diferente especie. Eran el mismo género Acetobularia, pero se le cortó y se insertó veno. Esto es un experimento de los años 30 en el que es parte de la genética, ¿no? De que sí pudo haber sobrevivido o que sí sobrevivieron estas plantas siendo del mismo género pero diferente especie. Entonces, eso lo pueden buscar en internet. Es un experimento clásico de genética. ¿Cuál es el ciclo? Pues tiene un sombrero, es la parte del cap, que le dicen, el sombrerito cap, quistes, gametos, cópulas y el cigoto. El cigoto es cuando se forman por reproducción sexual, ¿no? Si tienen los gametos, hay una copulación cuando se juntan los gametos y se forma el cigoto, y a partir del cigoto, pues ya se puede formar un nuevo organismo. Simbiosis. Simbiosis es una asociación beneficiosa mutuamente de sus respectivas habilidades, ¿no? Entonces, aquellos organismos que tienen beneficio entre ambos, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en microbiología ya me hemos explicado, por ejemplo, en hongos que hacen simbiosis, que hacen el hongo del maíz, el huitlacoche, el cual uno le da nutrientes, vitaminas, y el otro le da dextranas y agua. En este caso, los líquenes, y de hecho, los líquenes es una asociación simbiótica de 3 organismos, de 3, ¿no? Hace unos 10, 15 años se pensaba que nada más eran de 2, pero genéticamente, después de una extracción de DNA y una amplificación de genoma, vieron que son 3 organismos compuestos en un líquen. Es un alga, una levadura y un hongo, ¿no? Antes se pensaba que era la simbiosis de un alga y de un hongo, pero no se había visto la levadura. Entonces, con capacidad fotosintetizadora conferida por el alga, es la que le da. Acuérdense que los hongos y levaduras no son fotosintéticos, que se desarrollan en ambientes subaéreos, biológicamente inhóspitos, como rocas desnudas y la corteza de los árboles.
Tienen gran importancia como organismos ecológicamente pioneros, capaces de colonizar ambientes previamente estériles. Hay dos grupos de algas implicadas en la simbiosis de líquenes, cianobacterias y más comúnmente las algas verdes. Y ahí se puede ver Lobaria y Lecidea. Entonces, ¿cómo se ven estos líquenes, no? También hacen simbiosis con animales, ¿no? Existen muchos ejemplos de animales del reino Animalia, acuáticos que guardan algas unicelulares en sus tejidos superficiales, dentro de sus células o entre ellas. Sacan ventaja de la fotosíntesis a la vez que proporciona al alga un ambiente muy constante y favorable para su crecimiento. Se llama zooxantelas y zooclorelas. A estas algas, según se ven doradas o verdes. Y así se ven, ¿no? Helechos acuáticos. Helechos acuáticos, el género representativo es Azola. Albergan en simbiosis en sus cavidades estomáticas cianobacterias de las que se aprovecha su capacidad para fijar el nitrógeno, un nutriente que es generalmente escaso tomándole el aire gracias a la enzima nitrato. Estos son dos ejemplos, Azola y Osmunda. Y algunos organismos que son unicelulares, las pirdofitas o dinoflageladas, tienen clorofila A y C y ya que tienen flagelos pertenecen al reino protista, que tienen características de protozoarios como los flagelos para moverse, pero también producen fotosíntesis como los vegetales. Son unicelulares y microscópicamente se encuentran en su mayoría en el mar. Entonces, Nocticula es uno de los organismos unicelulares que brillan en la noche, ¿no? De hecho, son bioluminiscentes. Se pueden ver, pues aquí tenemos cerca las costas de Oaxaca, entonces si alguien no lo ha conocido, se puede echar un paseíto ahorita en vacaciones y irse a Oaxaca y ver este tipo de organismos que son muy agradables a la vista, ¿no? En la noche son bioluminiscentes. Acetoblaria ya habíamos hablado un poquito, que vamos a hablar otro poquito más porque es una alga representativa. Son algas verdes unicelulares de 0.5 a 10 centímetros de largos, marinas en forma de paraguas, ¿no? Que tienen como un sombrerito, ¿no? Se hicieron famosos, aquí están, ¿no? Los experimentos de Hammerling en los 30, donde trasplantando de Acetobularia mediterránea a Acetobularia crenoluta, mostrando la información genética de los eucariotos está contenida en los núcleos. ¿Qué es lo que hicieron? Volaron los sombreritos, cambiaron los sombreritos, mismo género, diferentes especies, y aún así siguieron viviendo estas algas verdes. Anabaena es otro de los géneros, el segundo o el tercero de cianobacterias, que es de reproducción asexual. Entonces, Anabaena también se ve así en aguas saladas, también en ámbitos terrestres, y le gusta temperaturas calurosas, ¿no? Entonces, se ve también en microscópico, muy sencillo de observar, y así se ve. Caulerpa es una especie tropical, tóxica, está poniendo en grave el sistema del Mediterráneo. Caulerpa taxifolia proviene de mares tropicales, donde su crecimiento es lento y moderado. En su lugar de origen, ciertas especies fitófagas mantienen un control muy estrecho sobre su desarrollo. No es un alga que aprecie los baños de masas, sino que busca lugares aquí y allá donde establecerse en colonias muy reducidas. La variedad tropical es delicada, necesita grandes cantidades de oxígeno y de dióxido de carbono para sobrevivir, tanto escasas variaciones de temperatura entre 25 y 28. El parámetro de densidad salina también está muy ajustado en todo momento y la luz debe ser intensa y no inferior a 12 horas de duración. Ceratium es un género de protistas dinoflagelados de clases Dinophyceae, en el cual presentan prolongaciones largas, son células asimétricas, placas gruesas, etc., ¿no?
Coralina es un género de algas rojas, son especies calcáreos, duros, abrasivos con la familia Corallinaceae, son plantas ramificadas, erectas con articulaciones. Chara, así se ve, Chara gloralis, más o menos 14-15 centímetros. Entonces las especies de Chara son multicelulares y superficialmente se parecen a las plantas terrestres debido a sus estructuras como tallo y hojas. El sistema de ramificación es complejo con ramas derivadas de las células apicales que recortan los segmentos en la base para formar células ganglionares o interdonales alternativamente. Suelen estar ancladas en sustrato litoral por medio de las ramificaciones subterráneas rizoides y las plantas son ásperas al tacto debido a los depósitos de sales de calcio en pared celular. Los procesos metabólicos asociados a este hecho dan a las plantas de Chara un olor característico y desagradable de sulfuro de hidrógeno. Algunas diatomeas marinas ya habíamos explicado, ya habíamos visto. Fucus también es un género de la clase Phoeficaceae que se encuentra en zonas de costas rocosas. Laminaria, que parecen laminitas, entonces es un género que comprende alrededor de más de 30 especies. Inostoc, que parece una uva, es un género de cianobacterias de agua dulce o terrestre y pertenecientes a la familia Nostoceae del orden Nostocales, que forman colonias esféricas y compuestas de filamentos. Oscilatoria es un género de cianobacterias incluido antiguamente en la división Cyanophyta, que junto con la división Prochlorofita formaron un grupo de procariotas autótrofos. Actualmente se consideran que las antes llamadas algas procarióticas, ya saben que no hay algas procarióticas, son algas eucarióticas, están más relacionadas desde un punto de vista filogenético con las bacterias que con las algas eucarióticas en morfología, pero se incluye entre cianobacterias de bacterias fotosintéticas de color verde azulado que viven en agua dulce. Es un organismo móvil que se desliza de forma oscilatoria y de ahí su nombre. Volvox también es el top 5 de las algas. Entonces es un género de algas clorofíceas microscópicas que suelen formar colonias o cenobios de forma esférica y hueca, rodeadas por células superficiales biflageladas y unidas entre sí por conexiones citoplasmáticas. En el interior de la colonia existen múltiples oosporas. Este primitivo organismo vive en aguas ricas en oxígeno. Volvox ha sido debatido durante mucho tiempo en cuanto a la taxonomía y anteriormente pertenecía al reino Plantae, pero clasificaciones más actuales lo han clasificado, ¿no? ¿Qué enfermedades producen las algas, no? De hecho, no sé si han visto que de repente dicen no se puede comer camarón, no se puede comer mariscos, porque hay marea roja, ¿no? Esta marea roja es producida por algas, Goniusalus catanella, es una especie de vida libre que forma grandes agrupamientos de individuos. Estas agrupaciones reciben el nombre de marea roja, aquí está, y son alimentos de bivalvos o mejillones, y estos protozoos producen una toxina inofensiva para los mejillones, pero para el hombre produce el envenenamiento por mejillones que pueden producir hasta la muerte. Por hecho, cuando dicen hay marea roja, a esto se refiere. Un par de especies de algas verdes prototeca se han convertido en patógenas de diversos animales, como vacas o seres humanos. En vacas producen mastitis muy contagiosas que no se controlan sin sacrificar los animales, ¿no? ¿Cuál es la importancia de las algas, no? Entonces, primero que nada, en alimentación se utiliza como estabilizadores, emulsionantes, espesantes en cremas, helados, postres, lácteos, platos, mayonesas, salsas, etc., ¿no? El espesante es el que le da la consistencia, ¿no? En medicina producen antibióticos y son antifúngicos. En odontología fabrican moldes dentales y en farmacia
son estabilizadores emocionantes en distintos cosméticos y medicamentos. De hecho, pues ya saben que el proviene de algas marinas, ¿no? Es un polisacárido que le da consistencia a los medios de cultivo, ¿no? Y aquí está, ¿no? En investigación, en medios de cultivo y placas de electroforesis. Es el que le da la consistencia, ¿no? El agar. Y en industria, pues, algunas producen colorantes, las rofitas, entonces, el color rojo o el verde son colorantes, tintes, pinturas, betunes, abonos, pastas dentríficas o impermeabilizantes, ¿no? Y en ecología son bioindicadores y purificación de agua. ¿Por qué bioindicadores? Porque si saben que hay color rojo, pues hay presencia de marea alta y no pueden comer esos alimentos. Purificación de aguas. ¿Por qué? Porque se utilizan las microalgas como un tratamiento terciario para el tratamiento de aguas residuales. Una de las más famosas es alga espirulina, y de hecho la alga espirulina la recomiendan mucho por contenidos de selenio, zinc y cobre. Es considerada entre las más completas fuentes biológicas de proteínas, vitaminas, minerales y otros nutrientes. Por estas razones, los científicos la han venido investigando con un complemento dietético nutricional necesario para prevención y tratamiento de diversas enfermedades. Al parecer, los efectos benéficos de espirulina radican en acción sinérgica de los componentes, los cuales no presentan efectos secundarios ni crean dependencia. Entonces, espirulina contiene alrededor de 65% de proteínas y algunos tienen betacarotenos, que es el precursor de la proteína de la vitamina A, y constituye junto con la vitamina E importantes vitaminas. De hecho, lo pueden encontrar en cualquier tienda naturista o hasta en las farmacias ya los venden, y es un complemento alimenticio, ¿no? Según hasta el momento no ha tenido efectos secundarios ni ha causado alguna adicción a algo malo, sino solamente. La espirulina posee actividad antiviral contra varios virus y patógenos, alto contenido en ácidos grasos poliinsaturados y succión hipocolesterémica, o sea, baja el colesterol. La espirulina también entonces reduce gripas, puedes probarse contra ahorita lo que está de moda, ¿no? Contra el COVID, a lo mejor. La ficocianina se encuentra en altas concentraciones de espirulina y se ha demostrado que este pigmento ejerce efectos antioxidantes y antiinflamatorios, ¿no? Lo que todo el mundo quiere, ¿no? Antioxidantes para seguirse viendo joven y fresco, ¿no? Puede ser un factor importante en prevención contra factores causales de neumonías periféricas, y el ácido gamma-linoleico es precursor de las prostaglandinas. Como alimento adelgazante, controla el apetito, acelera el metabolismo y quemar gas. Entonces, ¿no? De hecho, hay una espirulina que es de Texcoco, que es originaria y la estaban produciendo, ¿no? La forma de producción de las microalgas es muy sencillo, no requiere gran cosa, solamente requiere aireación, un control de temperatura, que es entre los 15 y 20 grados, o sea, un poquito frío. Necesita periodos de luz y oscuridad, nutrientes, que son algunas sales, y CO2. Estas son algunas características de algunas de especies de algas unicelulares que más o menos se pueden obtener. Son los ciclos, las temperaturas óptimas, los diámetros y los requerimientos, como decía, los físicos, que son luz, temperatura, salinidad, pH. Entonces, ¿cuál es el pH que arrendan? Son neutrófilos de 7 a 9, un poquito tirándole a alcalino, más que al ácido. Por eso requieren carbonatos, muchas veces nutrientes, carbonatos en la forma de carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Entonces, todas estas sales se pueden preparar muy sencillamente en el laboratorio.